Hola, soy Nadia Arias y en el siguiente video voy a hablarte sobre proyecciones de cráneo, silla turca y mandíbula. Proyecciones de cráneo. ¿Por qué son solicitadas? Estos estudios se solicitan porque nos permiten observar el estado en el que se encuentra la estructura que rodea el cerebro. Y rayos X resulta ser la prueba radiológica más habitual para el diagnóstico de lesiones por trauma, valoración de traumatismos, detección de distintos tipos de patologías y asimetrías craneofaciales, o cuando el paciente muestra síntomas o signos de un problema estructural dentro de este, como puede ser un tumor o sangrado. Proyección AP de cráneo. La posición del paciente debe ir en decúbito supino, bipedestación o sedestación. La dirección del haz va a ser perpendicular al chasis. El tamaño del chasis es 24 por 30 longitudinal y la distancia foco receptor es de 40 pulgadas o 100 centímetros. Los factores técnicos de referencia serían 66 kbp con 25 ms en adultos con Bucky y recordar la marquilla a la derecha del paciente. Debemos tener en cuenta las líneas y los planos y cómo estos se comportan en el posicionamiento. El plano medio sagital es perpendicular al plano del chasis y la línea órbito-meatal es perpendicular a la mesa. Los puntos de referencia serían el canto externo y el meato auditivo externo, que formarían la línea órbito-meatal, ya que la incidencia del rayo va de la parte anterior a la posterior de la cabeza, incidiendo en la línea media, pasando por la línea órbito-meatal. Los criterios de evaluación serían el techo de la órbita, los peñascos dentro de la órbita, la línea innominada y los senos etmoidales. Proyección PA de cráneo. El paciente en decúbito prono, bipedestación o sedestación. La dirección del haz es perpendicular al chasis. Este es 24 por 30 longitudinal y la distancia foco receptor de 40 pulgadas o 100 centímetros. Los factores técnicos de referencia serían 66 kbp con 25 ms en adultos con Bucky y la marquilla siempre a la derecha del paciente. Debemos tener en cuenta las líneas y los planos y cómo estos se comportan en el posicionamiento del paciente. El plano medio sagital, al igual que en la AP, es perpendicular al plano del chasis y la línea órbito-meatal debe estar perpendicular a la mesa. Los puntos de referencia serían el canto externo y el meato auditivo externo, que formarían la línea órbito-meatal, ya que la incidencia del rayo va en este caso de la parte posterior a la parte anterior de la cabeza, incidiendo en la línea media, pasando por la línea órbito-meatal. Los criterios de evaluación: la crista Galli, las celdas etmoidales, borde superior de los peñascos y huesos temporal. Proyección lateral, izquierda y derecha. La posición del paciente. El paciente en bipedestación, sentado o en decúbito semiprono con el lado afectado junto a la mesa, como vemos en la imagen. Colocar la cabeza en posición lateral con el conducto auditivo externo en la línea media de la mesa o de Bucky. Debemos ajustar la cabeza de manera que el plano sagital medio quede paralelo al plano de la placa
que el plano sagital medio quede paralelo al plano de la placa. Colocar la línea interpupilar perpendicular al plano de la placa y ajustar el grado de flexión de la cabeza hasta colocar la línea infraorbitomeatal paralela al eje transversal de la mesa o del buque. El rayo central va perpendicular a la placa, como está en la imagen, perpendicular a la placa, incidiendo 2 centímetros por encima y por delante del conducto auditivo externo. El chasis es 24 por 30 transversal, la distancia foco receptor es de 40 pulgadas o 100 centímetros con buki, y los factores técnicos referentes serían 65,70 kbp, 20 MAS. Y la marquilla a la derecha del paciente. Debemos tener en cuenta las líneas y los planos y cómo estos se comportan en el posicionamiento. El plano medio sagital debe ser paralelo al plano de la mesa. El plano medio sagital paralelo al plano de la mesa. La línea interpupilar perpendicular a la placa y la línea infraorbitomeatal paralela al eje transversal de la placa. Los puntos de referencia serían los cantos internos, el reborde infraorbitario y el meato. Estos crean la línea interpupilar y estos la línea infraorbitomeatal. Criterios de evaluación. Deben verse o observarse la superposición de los conductos auditivos externos. Debe verse la silla turca, los apófisis clinoides tanto anterior como posterior. Proyección de TAM. Posición del paciente: bipedestación, decúbito supino, decúbito prono o en sedestación. El rayo será 30 grados caudal respecto a la línea orbitomeatal en AP y entrará por la parte alta del frontal, que sería la glabela, y sale por el occipital. El chasis 24 por 30 longitudinal, la distancia foco receptor 40 pulgadas o 100 centímetros con buki, y los factores técnicos de referencia serían de 66 kbp con 25 MAS, y colocar la marquilla a la derecha del paciente. Las líneas y plano y su comportamiento con respecto a la posición del paciente. El plano medio sagital va a ser paralelo al eje longitudinal del chasis. La línea orbitomeatal va a ir perpendicular al chasis, y con esto el paciente va a flexionar el cuello para que la línea orbitomeatal quede perpendicular al chasis. Puntos de referencia sería la glabela, que es la incidencia del rayo, y la línea orbitomeatal, con esta el canto externo y el meato. Criterios de evaluación: visualizar el hueso occipital y el conducto auditivo interno. Los peñascos deben verse separados y el dorso de la silla turca se debe ver en el centro del agujero occipital.
Proyecciones de silla turca. ¿Por qué se solicita el estudio de silla turca? El estudio de la morfología de la silla turca y sus dimensiones tiene una singular importancia clínico-radiográfica por la repercusión que puede tener en diversos procesos patológicos intracraneanos como la hidrocefalia y los tumores, además del aspecto peculiar que esta estructura ósea presenta en el enanismo hipofisiario y en la obesidad. Cabe destacar que también se solicita por traumatismo, problemas quísticos, infecciosos, inflamatorios, pre y postquirúrgicos. La primera proyección es la lateral 72 pulgadas para silla turca. El paciente va en bipedestación sentado en decúbito semiprono con el lado a radiografiar más cercano a la mesa o al sistema Buffy. La incidencia será 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por delante del conducto auditivo externo. El chasis es 8x10 longitudinal y la distancia foco-película es de 72 pulgadas. Planos y líneas y cómo éstas se comportan en el posicionamiento. El plano medio sagital va paralelo a la mesa. La línea infraorbitomeatal debe quedar paralela al borde superior del chasis. La línea interpupilar perpendicular a la mesa. Puntos de referencia. Nuestro eje sagital, la línea interpupilar, los cantos internos forman esta línea, el meato y el margen inferior orbital que forman la línea infraorbitomeatal. Criterios de evaluación. Deben observarse clinoides anterior, posterior y el piso de la silla turca. Proyección lateral a 40 pulgadas para silla turca. El paciente en bipedestación sentado o en decúbito semiprono con el lado a radiografiar más cercano a la mesa radiológica. Nuestro chasis es de 24 por 30 transversal. Los factores de referencia serían 65 kbp con 12 MAS. La incidencia del rayo 2 centímetros por arriba y por delante del conducto auditivo externo, y se debe incluir toda la bóveda como en una lateral de cráneo normal. Líneas y plano. El plano medio sagital paralelo a la mesa. La línea interpupilar perpendicular a la mesa. Y la línea infraorbitomeatal debe quedar paralela al borde superior del cassette. Por aquí estaría la línea infraorbitomeatal. Puntos de referencia. Los cantos internos para formar la línea interpupilar, el meato auditivo externo, el reborde infraorbitario. Criterios de evaluación. Ver completa la calota hasta el vértex. Si es por trauma, incluye las partes blandas. Ver superpuestos los techos
orbitarios, el piso de la silla turca, clinoides, tanto anterior como posterior, y las ramas mandibulares superpuestas. Proyección de Town modificada para silla turca en AP o PA. La posición del paciente en decúbito supino o prono o bipedestación, el chasis 24×30 longitudinal, la distancia foco receptor 40 pulgadas o 100 centímetros, la marquilla a la derecha del paciente. Los factores técnicos de referencia serían 70-80 kbp y de 25 a 32 MAS en adultos. La incidencia del rayo. En la PA, el rayo debe salir por el nacio, y en la AP, como es el caso de la imagen, el rayo debe incidir 5 centímetros por arriba de la glabela. Aquí está la glabela y a 5 centímetros por arriba de la glabela y sale por agujero magno. En AP, si el interés primario es demostrar el dorso de la silla y la clinoide posteriores, se angula a 37 grados caudales. Si lo que se quiere demostrar son los clinoides anteriores, la angulación será de 30 grados. En la PA se debe alterar de 15 a 30 grados caudales saliendo por el nacio, como está aquí en la imagen. Líneas y plano y su comportamiento con respecto al posicionamiento. El plano medio sagital debe estar perpendicular a la placa y la línea orbitomeatal va perpendicular al chasis, por lo cual el paciente va a flexionar un poco el cuello. Puntos de referencia: el nasion, que el rayo en la PA sale por el nasion. Acá el punto de referencia sería la glabela, ya que el rayo incide 5 centímetros por arriba de ella y sale por el agujero magno. Criterios de evaluación: lámina cuadrilátera del efenoide, agujero occipital, peñasco del temporal. Proyecciones para mandíbula. ¿Por qué se solicitan? Se solicitan generalmente por trauma o lesiones en tejidos blandos. Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas de juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. Proyección PA de mandíbula. La posición: el paciente en bipedestación o en decúbito prono, se apoya la frente y la nariz en la mesa, como podemos ver en la imagen. El paciente está apoyando la frente y la nariz en la mesa. La incidencia: en la PA saldrá el rayo por la unión de los labios y la angulación del rayo es perpendicular. En la PA axial, centrado para que salga por el acantio, el rayo se angula de 20 a 25 grados cefales. El chasis es 18×24. La distancia foco-receptor serían 100 centímetros. Los factores técnicos de 60 a 70 kbp con 16-25 MAS, ya que se requiere demostrar las ramas mandibulares en toda su extensión. Por aquí presentamos las imágenes de la PA y que el rayo sale por la unión entre los labios
y en la PA axial por el acantium. Líneas y planos y su comportamiento con respecto al posicionamiento. El plano medio sagital es perpendicular a la mesa. El plano medio sagital es el que divide el cuerpo, la estructura, en una parte izquierda y otra derecha. Y este es perpendicular a la mesa. Y la línea orbitomeatal perpendicular al plano de la placa o chasis. Puntos de referencia. Tenemos el meato auditivo externo, el canto externo, la incidencia del rayo entre los labios y el acantium. En la PA, la unión de los labios, pues por allí saldrá la incidencia del rayo en la PA. En la PA axial, el acantium como punto de referencia, el acantium es el centrado para que salga el rayo debido a la angulación de 20 a 25 grados cefales. Y como ya dije, el meato y el canto externo del ojo. Proyección AP de mandíbula axial. La posición del paciente, bipedestación o decúbito dorsal. La incidencia del rayo entra por la glabela y atraviesa el punto medio entre los ángulos mandibulares y el canto auditivo externo. El rayo central de 35 a 40 grados caudales. La distancia foco-película 40 pulgadas o 100 centímetros y colimar la región mandibular. El chasis 18 por 24 longitudinal y los factores técnicos de referencia serían 60-70 kbp con 16 a 25 MAS. Las líneas y planos y cómo éstas se comportan en el posicionamiento. El plano medio sagital es perpendicular a la línea media de la mesa y la línea orbitomeatal es perpendicular al receptor. Puntos de referencia: la glabela, que es la incidencia del rayo, el meato y el canto externo, que formarían la línea orbitomeatal. Criterios de evaluación de las proyecciones de mandíbula antes mencionadas. El cóndilo mandibular, el cuello, el cuerpo mandibular, la sínfisis y la rama mandibular ascendente. Proyección axiolateral de la mandíbula. Posición del paciente en decúbito semisupino, sentado o de pie, colocando el hombro de lado a radiografiar cerca del estativo, como vemos en la imagen. La línea interpupilar 15 grados, inclinando la cabeza hacia el estativo, como vemos en la imagen. La incidencia del rayo en el eje longitudinal a nivel de la sínfisis mentoniana y en el eje transversal en el punto medio entre la sínfisis y el ángulo mandibular. Angulación del rayo 15 grados craneales. Factores técnicos de referencia 68 kbp
con 10 ms. Y los planos y líneas y su comportamiento en el posicionamiento serían la línea acantio-metal, que es la que va del meato auditivo externo al acantio, paralela al eje transversal del chasis. El plano sagital medio varía según lo que se quiere visualizar, porque hay de 5 grados para rama, de 30 grados para cuerpo y de 45 grados para sínfisis. La línea interpupilar, puse aquí un poquito más remarcada, 15 grados inclinando la cabeza hacia el estativo, debe estar fija. Los puntos de referencia serían el cantio interno, el meato auditivo externo, el acantio, el punto medio entre la sínfisis y el ángulo mandibular. Entre la sínfisis y el ángulo mandibular. Criterios de evaluación de las proyecciones de mandíbula. La rama, apófisis condilia, el cuerpo, el mentón y apófisis coronoides, que debería verse por aquí. El plano medio sagital a 5 grados se debería ver la hemiarcada de interés en su totalidad, ya sea la hemiarcada izquierda o la derecha. Debe observarse desde la rama a la sínfisis, sin superposición del lado contrario, porque aquí se ve una rama y acá se ve la otra, entonces no hay superposición en 5 grados. En 30 grados se presenta a la hemiarcada inferior, cóndilo y coronoide. En el plano sagital medio 45 grados se incluye desde la sínfisis hasta la zona media del cuerpo mandibular y se visualiza sínfisis e incisivo inferiores, como vemos en esta imagen, sin superposición del lado contrario.